recorreremos la carrera de un director que es un romántico empedernido. Está ese concepto de la famosa carta de amor en forma de película que muchos realizadores le dedican, que sea al cine, como Tarantino o Chazelle, o a muchas otras obsesiones. Él se lo dedica al amor de su vida con cada película que hace. Y por supuesto que estoy hablando de Rob Zombie. Le juro que no es broma. Espéreme tantito porque si nos ponemos a reflexionar, Rob Zombie es un enamorado de verdad. Es un romántico de fondo, aunque su forma sea poco convencional, por hablar de forma amable. Soez, corriente, desprolijo, rupestre por demás y sumamente vulgar en su hechura, pero romántico al fin y al cabo. Y creo que si lo vemos por ese lado, pues ¿no está padre romper así los paradigmas del amor y de su expresión? Bienvenidos sean una vez más, estimados cinéfilos en apuros, en esta ocasión a este primer Top 3 de este año del 2025. Los saluda Anaí Vargas Carvajal. Primero que nada, deseándoles que hayan tenido un buen inicio de año, ya con que sea tranquilo y la cuesta no esté tan empinada, yo creo que ya es ganancia. Muchas gracias por seguir prestándonos un poquito de su tiempo para escuchar sobre las 3 películas más importantes, más relevantes, más determinantes, o incluso esa trilogía de algún actor, actriz o realizador que se sale de lo común de su filmografía, pero que también vale la pena echarle un ojo. Si usted presta atención, hay temas recurrentes en las películas de varios directores, eso ya lo hemos hablado aquí varias veces. Esos temas que forjan un sello. Ya sabemos quizás qué tipo de película esperar con Luca Guadagnino, por ejemplo, con Martin Scorsese o de Pedro Almodóvar. Ya esperamos un estilo que unifique sus respectivas variantes de película en película. Hay quienes le dedican sus películas a los corazones rotos, a las dinámicas familiares, a las madres particularmente, a sus respectivos países, a ciudades, etc. Y el día de hoy recorreremos la carrera de un director que es un romántico empedernido. Está ese concepto de la famosa carta de amor en forma de película que muchos realizadores le dedican, que sea al cine, como Tarantino o Chazelle, o a muchas otras obsesiones. Él se lo dedica al amor de su vida con cada película que hace. Y por supuesto que estoy hablando de Rob Zombie. Le juro que no es broma. Espéreme tantito porque si nos ponemos a reflexionar, Rob Zombie es un enamorado de verdad. Es un romántico de fondo, aunque su forma sea poco convencional, por hablar de forma amable. Soez, corriente, desprolijo, rupestre por demás y sumamente vulgar en su hechura, pero romántico al fin y al cabo. Y creo que si lo vemos por ese lado, pues ¿no está padre romper así los paradigmas del amor y de su expresión? Melómano y cinéfilo a futuro, Robert Bartlett Cummings nació en Massachusetts un 12 de enero de 1965, es decir, acaba de cumplir 60 años hace apenas unos días. Hijo de Louis y Robert Cummings, quienes trabajaban en las ferias locales presenciando riñas de borrachos propios de las mismas, bandoleros, delincuentes que huían y, por supuesto, muchos payasos y sus vidas detrás del maquillaje. Aficionado desde pequeño a los cómics y a las películas de terror, sobre todo los monstruos clásicos de la Universal y a las películas de serie B, ¿se acuerda que en el top 3 pasado dedicado a Wes Craven, al momento de hablar sobre The Hills Have Eyes y la rispidez de The Last House on the Left, le mencionaba esa estela estilística dejada por Tobe Hooper y su Masacre en Texas? Y el cómo la combinación de ambos directores y sus respectivas películas habían labrado el camino para directores como Rob Zombie. Bueno, pues vámonos de lleno con el ejemplo perfecto de esto y la primera película de este top 3. Escrita y dirigida por el mismo Zombie, 4 años le llevó el desarrollo de su ópera prima y su filmación tan solo 25 días. Una película que desde el inicio nos dejaría ver lo que estaba por venir con un cineasta como él. O sea, ganas de vomitar. House of a Thousand Corpses o La Casa de los Mil Cuerpos es eso. Una película vomitiva, muy incómoda de ver, así como The Last House on the Left, y también es mi película favorita de Rob Zombie. Y aquí me voy a atrever a platicar un poquito de mi experiencia personal con esta película para dar un poco de contexto. Cuando yo por fin pude ver House of a Thousand Corpses por primera vez, fue en un canal de cable de esos que no tienen la mejor definición porque a duras penas cachan la señal.
Yo ya no era una niña y creo que ni siquiera adolescente, o sea, ya estaba grande y según yo ya no era tan impresionable. Tenía una idea más o menos de qué se trataba la película, pero no estaba cerca, pero ni de broma, de toda la pobredumbre que la película tenía por mostrar. La vi de noche y me perturbó como muy pocas películas a mi edad adulta lo han hecho. Puedo decir que sí, sentí auténtico miedo, del de verdad, de ese que ya no quieres seguir viendo, no tanto por la historia que contaba, sino el cómo lo hacía. Tropezada, cutre como pocas, consecuencias grabadas, cámara en mano, elementos que parecieran ser incoherentes, inversión de colores de ciertas escenas, eso sobre todo no podía con eso y ni siquiera sé bien por qué, pero me incomodaba muchísimo. Personajes con máscaras y disfraces sacados de quién sabe dónde que gritaban cosas de la nada, intertítulos raros, colores neón en una casa a la mitad de la nada en la que sus habitantes hacen números musicales nada más porque sí. Había cosas que parecían no tener sentido y eso era lo que me daba miedo. Esa incertidumbre de no saber qué estaba viendo y menos saber qué me esperaba al final. De alguna forma todo eso sí me hacía sentir atrapada ahí con ellos. Me incomodaba muchísimo. Pero eso me gusta. La historia va de esto. En 1977, unos chavales van en la carretera y tras problemas con su auto, van a dar a una casa cercana con una familia de locos que los aprisionan y se divierten torturándolos hasta acabar con ellos uno a uno. Y sí, el título de la masacre en Texas siempre se va a mencionar al momento de hablar de esta película. Sin embargo, La Casa de los Mil Cuerpos eleva el nivel de horror presentado por Hooper a una extravagancia absoluta que raya en lo incoherente, en lo que pareciera ser un tributo de zombie a lo que él quisiera haber visto en la película de Leatherface, combinado con sus experiencias de niño en las ferias en las que trabajó, dado el tono bufonesco y campi de sus villanos, lo cual los vuelve todavía más creepy. Y justamente aquí se nos adentra a la familia Firefly, que son quienes viven en esa casa, cuyos miembros son Karen Black como la mamá, Dennis Fimple como el abuelo Hugo, Matthew McGrory como Tiny, personaje que a su vez es un tipo de tributo al Pluto de Michael Berryman en The Hills Have Eyes, y los protagonistas principales que son Sid Haig como el ya icónico payaso Capitán Spaulding, Bill Moseley como el despiadadísimo Otis, y la culpable de que Rob Zombie tenga esta línea romántica en este top 3 y en toda su filmografía. Sheri Moon Zombie como Baby Firefly. Antes de entrarle al mundo del cine, Rob Zombie ya tenía callo en la audiovisual gracias a su banda White Zombie, una banda de heavy metal fundada en 1985, fundada por él mismo y que obtuvo su nombre por la película del mismo título. White Zombie de 1932, dirigida por Victor Halperin y protagonizada por el histórico Bela Lugosi. Desde ahí ya comenzaba a asomarse el amor por las películas de terror de Rob Zombie. Ese amor surgió a raíz de que su niñera lo llevaba de niño al cine para darse sus escapadas con su novio, y al pequeño Rob le tocaba chutarse las películas de terror que la parejita escogía. Ahí, el niño Rob se encontró fascinado por el concepto del monstruo enamorado de la chica hermosa. Ya en los 90, mientras hacía sus giras con White Zombie, Rob conoció a Sheri Moon, y ese concepto que lo fascinó de niño se volvería realidad en su propia vida. El músico friki se enamoraría de esa modelo, VJ de MTV y actriz de doblaje, y es desde entonces que han estado juntos. Pero no solo eso, sino que Sheri Moon se ha convertido en mucho más que tan solo su musa, sino que prácticamente Rob ha forjado su filmografía con base en las películas que idea para su esposa, ya que Sheri Moon no buscaba precisamente una carrera como actriz fuera del doblaje, y si revisamos su lista de películas, prácticamente solo actúa para Rob. Y le voy a ser muy honesta, a mí me gusta el trabajo de Sheri Moon, es más, me voy a atrever a comparar, pero creo que tan solo por haberle tocado en otra época, en Mia Goth podemos ver un estilo muy similar al de Sheri Moon Zombie como actriz. Desde House of a Thousand Corpses se ve ese ímpetu de Rob Zombie por lucir a su mujer, por mostrarla en pantalla tal cual es. Para estas alturas quizás suene muy incorrecto, pero evidentemente le gusta presumir a su esposa, y a Sheri Moon también le gusta lucirse para su esposo, el director. Le gusta jactarse de tenerlo a sus pies.
Las formas de Rob Zombie pueden ser muy roñosas, pero los trasfondos que hay detrás de sus guarradas, y le juro que no lo digo peyorativamente, también resultan ser muy enternecedoras. Me río no porque no sea en serio esto que le estoy diciendo, sino porque me imagino escuchando esto a los que conocen el cine de Rob Zombie creyendo que los estoy vacilando, pero de verdad que no. Con la familia Firefly, Rob Zombie también profundiza en el amor familiar, en ese vínculo, ese lazo tremendamente amoroso y leal que une fraternalmente a la familia dentro de sus propias dinámicas, que obviamente aquí no son las típicas. Insisto, sus formas son diferentes, no son cursis en lo absoluto, son feas y hasta mugrosas. ¿Pero realmente está mal eso? El vínculo de la familia Firefly se extendería hasta el 2005 con su secuela, The Devil's Rejects. ¿Y sabe qué? No. Esta es mi película favorita de Rob Zombie. Un western con evidentemente mayor producción, pero no por eso es menos sanguinaria. Y también con una fallida tercera parte titulada Three from Hell del 2019. 14 años que se hizo esperar tanto que los fans no resistieron a una historia que la verdad no funcionó del todo, ya que el tiempo también le cobró factura a la salud de Sid Haig, quien lamentablemente falleció ya empezado el rodaje y no pudo terminar la película. La verdad, si a mí me piden mencionar una película que hable sobre la familia o el amor familiar, yo digo Los Renegados del Diablo, o sea, The Devil's Rejects, sin problema. Aquí también comenzaríamos a ver la proyección del mismo zombie dentro de algunos de sus personajes. Esa figura de pelo largo, a veces rastas, barba larga, misteriosa, medio cochambrosa, etc., comenzaría a verse en Otis, pero también en uno de los villanos más emblemáticos del cine de terror, que tendría su primer remake en manos de este director. Y así llegamos a la segunda película de este top 3, la más controversial de todas y despreciada por muchos, incluso si no mal recuerdo, por el pastor de este rebaño cinéfilo que es Elías Leonardo. Pues resulta que en el 2007 Rob Zombie se quiso ensuciar las manos sin miedo y con tan solo 2 películas en su haber, le entró al remake de Halloween. Esa Halloween, la de John Carpenter, la de Michael Myers, la de Jamie Lee Curtis, con muchísimos pantalones, eso sí es de reconocerse, le entró con todo y una secuela. Ahora, rápidamente mencionó lo siguiente, también con mucha valentía. La primera película genuinamente a mí no me parece mala, es más, me parece un muy buen mapa patogenético de Michael Myers. Ese es un término utilizado dentro de la psicología cognitivo-conductual para llamar a la herramienta gráfica que ayuda a entender el origen, las variables y las respuestas ante ciertas problemáticas de tipo psicológico para la formulación de casos clínicos. Es decir, con un irreverente remake que yo creo conserva muy bien la esencia de la película original, Rob Zombie nos muestra el origen de Michael Myers desde su contexto familiar, nuevamente tocando ese tema. Zombie elabora ese mapa de la patogénesis en forma de película, y aunque el maestro Carpenter no estará de acuerdo con esto, para mí funciona muchísimo mejor que las 3 películas de David Gordon Green. En la titulada simplemente Halloween, el personaje de Laurie Strode lo tomó la actriz Scout Taylor Compton para darle un perfil muchísimo más arriesgado al visto con Jamie Lee Curtis. La película también contó con el regreso de Daniel Harris a la franquicia después de haber interpretado a Jamie Lloyd en Halloween 4, en esta ocasión con el personaje de Annie Brackett. Y siguiendo con su afición por el cine de terror, este remake también contó con las tremendas incorporaciones de los legendarios Malcolm McDowell, Alex DeLarge de A Clockwork Orange como el Dr. Loomis y Brad Dourif, Charles Lee Ray o la voz de Chucky como el Sheriff Lee Brackett, así como un perturbador Dag Farg interpretando al niño Michael Myers y como su madre, pues quién más, la infaltable Sheri Moon Zombie. En esta ocasión vemos a un director contenido a los convencionalismos de Hollywood, pero cuando la bestia es tan brutal como Rob Zombie, es imposible que esta no se desborde de alguna manera, por lo que esta es una Halloween soez que se deslinda del slasher y se acerca mucho más al gore que raya en lo camp manejado en sus películas previas, en la que Zombie examina el origen de los impulsos desde un acercamiento freudiano que enfatizaría todavía más en su segunda película para conocer los antecedentes que originaron el mal en el niño Michael Myers desde una profundización en la relación con su madre y su contexto familiar.
Sin embargo, y aquí retomamos la línea temática de este top 3, es precisamente Halloween 2 la película que se patina por completo. ¿Por qué? Porque Rob Zombie la hizo única y exclusivamente con todo el descaro del mundo para el absoluto lucimiento de Sheri Moon Zombie. Y aquí voy a soltar un pequeño spoiler, que ya lleva más de 15 años la película, pero bueno, yo advierto. Ese personaje, una bailarina exótica que nos despliega todas sus habilidades como tal en primer plano, así como el director quiere que la veamos, muere casi al inicio de la primera película, entonces no es como que tenga mucho sentido que aparezca en la segunda, además casi como si fuera la protagonista. Pero bueno, si hay algo que destaco nuevamente es el trabajo como actriz de Sheri Moon Zombie, como esta madre desesperada, desesperanzada, atorada en su sistema familiar, que no sabe cómo reparar y que también la consume a ella. Rob Zombie decidió cerrar su participación en el universo Myers con un plano referencial a Norman Bates en el final de Psycho de Alfred Hitchcock, que lo convierte en un paralelo de su Laurie Strode. Un dato curioso es que con este final, Zombie, este cinéfilo adorador del cine clásico de terror, no solo hace una referencia a una de las películas más importantes de la historia del cine en general, sino que reculó al más intrínseco origen de Halloween, ya que el Dr. Sam Loomis, interpretado originalmente por Donald Pleasence y en este remake por Malcolm McDowell, fue nombrado así como referencia al personaje Sam Loomis, interpretado en la película de Hitchcock por el actor John Gavin, quien era el novio del personaje de Marion Crane, interpretada por Janet Leigh, y quien, recordemos, es la madre, o era la madre de Jamie Lee Curtis, protagonista de la Halloween original. Así que el título que este remake tuvo en Latinoamérica, o sea, Halloween, el origen, no solo hace referencia casi exacta y precisa a lo que plantea Rob Zombie desde la psique de Michael Myers, sino también al origen de la película en sí. Este remake resulta un desfogue de impulsos tanto para los personajes, evidentemente para su director y también para el espectador, principalmente para aquellos quienes gustamos de su estilo, que para muchos podrá resultar una joya incomprendida, mientras que para otros será una gran tomadura de pelo. Y con todo y todo, la secuela del remake cuenta con mucha más propuesta que otras entradas de la franquicia. Vuelvo a mencionar a David Gordon Green, indagando en el inconsciente, sobre todo en los sueños y en el trasfondo psicológico tanto de Michael como de Laurie, enterándose de su verdadera identidad. Entiéndase, Angel Myers, la hermana de Michael. Ahora, que proponga no quiere decir que funcione. Lo que sí funciona, creo yo, y funge como la máxima declaración de amor de Rob Zombie a Sheri Moon Zombie, es la tercera y última película de este top 3. La sumersión de Rob Zombie ahora al tema de las brujas, ya que en el 2013 nos presentó la película The Lords of Salem, un acercamiento, como su título lo indica, a la historia de las brujas de Salem. En esta ocasión retoma un tanto lo que se vio en House of a Thousand Corpses con los temas relacionados a lo satánico. En ese entonces tenía el personaje de Dr. Satan como el máximo sádico de la película, mientras que en The Lords of Salem cuenta con quien traería al hijo de Satanás al mundo gracias a una maldición. La encargada de hacerlo sería la locutora de radio Heidi Hawthorne, interpretada, sí, por Sheri Moon Zombie. Heidi es una chica que vive modestamente en un departamento aparentemente aburrido en la ciudad de Salem solo con su perro. Aquí cabe recordar los inicios de Sheri Moon como VJ de MTV. Heidi trabaja en una estación de radio junto a dos compañeros, Herman Jackson, interpretado por Ken Foree, y Herman Whitey Salvador, interpretado por Jeff Daniel Phillips, su eterno enamorado, quien babea descaradamente por ella, la procura, la acompaña a su departamento cada noche en su bicicleta, y si le soy sincera, sus escenas son verdaderamente dignas de cualquier romance que usted pueda pensar. Hablo muy en serio cuando digo que Rob Zombie deja ver su lado más sensible y enternecedor con esa dupla. Pero esto no es cualquier cosa, ya que si usted pone atención a este personaje, verá un locutor melómano, alto, grandote, pelo largo, barba larga, tatuajes. O sea, básicamente estará viendo a Rob Zombie.
La proyección del director en este personaje creo que ni siquiera puede definirse ya como descarada, sino más bien como absolutamente intencional. Es su necesidad y sus ganas de ponerse en la piel de un actor para plasmar el amor que él siente por Sheri Moon Zombie e incluso su historia de amor. Y creo que por eso es que esas escenas que incluso rayan en lo meloso resultan ser tan lindas y tan contenidas, porque son reales. Y ese es un aspecto o una dimensión que poco se explora de Rob Zombie, menos se habla de ella, pero ahí está. Basta con limpiar un poquito la superficie mugrienta, salpicada de sangre y tripas, abollada y fea de sus películas, para poder ver esta profundidad que tampoco es que esté tan oculta, ¿eh? Y de hecho, en esta película también ya se comienza a ver a un zombie mucho más pulido. Anteriormente nunca fue un director preocupado por fotografía ni por pulcritud. Sus preocupaciones estaban en combinar a sus tres amores, el cine, la música y Sheri Moon Zombie, todo en una misma película. Y párele de contar. Aquí ya es un zombie más preocupado por lo estético. Aún brusco, tosco y conservando su esencia, sí, pero ya no burdo como en un inicio. Y esa prolijidad, hasta podría decir delicadeza, con todo y el amor por su mujer, se extendió a la última película que ha sacado a la luz, una breve mención a su adaptación de The Monsters, aquella famosísima serie de los 60s que también sirve como homenaje a sus grandes inspiraciones, pero principalmente logra algo que parecía imposible de pensar en un inicio. Vemos a un Rob Zombie amigable para los niños y para toda la familia, aún conservando igualmente su esencia un tanto rupestre, incluso incómoda de ver por momentos con tanto plano holandés para un producto familiar que bien se puede enfocar en el público infantil. Esto también quiere decir que Rob Zombie no subestima a su público. Dicho todo eso, también tengo que decir que a mí me gusta mucho lo que hizo, me gusta mucho su arriesgue y el cómo adaptó sus incómodas luces neón que significaban peligro en otras ocasiones, ahora a una luminosidad divertida y creativa para los niños. Eso, creo yo, no lo hace cualquiera. Es más, no se atreve a hacerlo cualquiera. El terror también es un terreno para actores abandonados. Aquellos actores no menos talentosos, pero sí quizás menos estrellas o estrellas en el olvido. Basta ver a Demi Moore este año. Y Rob Zombie se ha encargado también de darles un segundo o hasta tercer aire a actores y actrices como Karen Black, Dennis Fimple y el mismo Sid Haig con la trilogía de los Firefly. Ken Foree, a quien muchos conocíamos de una serie amable como Kenan y Kel, a la emblemática actriz del slasher ochentero que es PJ Soles, a una actriz que apenas iba empezando de nombre Octavia Spencer en Halloween 2, a Patricia Quinn, Dee Wallace y María Conchita Alonso en The Lords of Salem, etc. Actores y actrices que también encuentran en el terror un campo de juego en el que se pueden atrever, en el que pueden hacer cosas que quizás en otros géneros o con directores mucho más convencionales no podrían ni siquiera soñar. Es más fácil que no te guste a que te guste Rob Zombie. Y hasta me atrevería a decir que eso cumple con el cometido del director. Yo creo que a él le gusta más que se hable mal de lo que hace y forjar un nicho en el público que ser adorado por todos. Rob Zombie ha sabido mantener una identidad muy estadounidense en sus películas y eso también ha ayudado a formar su nicho. Son películas de entraña gringa y recordemos que en Estados Unidos en los 2000, que es cuando él surge como cineasta, los miedos ya eran otros, particularmente después del 2001. El género le dijo adiós al slasher y se direccionó hacia miedos hiperrealistas o muy realistas llenos de violencia. Y ahí encontró muy buena cabida Rob Zombie. Este ha sido un top 3 más de Cinéfilos en Apuros. Agradezco mucho su atención, siempre abierta a sus comentarios a saber si están de acuerdo o no con este top 3, cuáles serían sus elecciones, etc. Me despido, yo soy Anaí Vargas Carvajal y ya nos estaremos escuchando de nueva cuenta próximamente.